Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en México. Es un gusto saludarlos. Muchas gracias a David por la invitación y tener esta plática, esta pequeña plática alrededor de mi experiencia en la dirección del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. Mi nombre es Raúl Sangrador, soy artista visual, soy académico de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en México. Y al inicio del 2023 hasta la mitad de este 2024, en agosto precisamente, tuve la fortuna de ser el director del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, que es una instancia que depende del gobierno estatal, ¿no? Somos gobierno del estado y fue pues un momento muy interesante. Quiero decir, como un pequeño antecedente, todo esto está en Google, es fácil de encontrar, mucha información. El museo estaba en un gran problema, es decir, tenía una demanda ante derechos humanos por parte de un chique no binario que decía que había sido sujeto de discriminación por parte de la directora anterior, y por eso bueno, el museo estaba acéfalo, no tenía dirección, estaba padeciendo una serie de situaciones, había mucha tensión en el ambiente, así que por iniciativa propia yo me autopostulé y fue aceptada mi propuesta y tuve el gusto de participar en la dirección entonces. Por eso, bueno, habría que poner sobre la mesa varios temas urgentes, entre ellos precisamente las cuestiones de los proyectos, los programas vinculados a la comunidad LGBT, local, nacional e internacional. En gran medida, evidentemente no era la única preocupación, era una lista grande, pero dadas las circunstancias por las cuales había yo ingresado, era importante tener esta prioridad de atender a la comunidad LGBT, específicamente las nuevas manifestaciones que tuvieran que tuvieran relación con el arte contemporáneo. Así que, bueno, solo para a manera de introducción, he puesto aquí algunas imágenes que voy a compartir y que me gusta porque de alguna manera dan algún panorama, ¿no? De cómo es el museo. El museo es un inmueble del siglo XVII, parte de un ex convento, del convento de la Cruz, que hasta la fecha sigue en activo. Y bueno, es un museo vivo, es un museo también que se debe a su entorno, es un museo del barrio de la Cruz, que es uno de los barrios más antiguos, tal vez el más antiguo de la ciudad de Querétaro, ¿no? Y que aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, un aniversario, en uno de los aniversarios, el 5 de noviembre. Este 5 de noviembre que pasó, cumplimos 6 años, es decir, somos un museo muy joven, ¿no? Varios de estos años fueron de pandemia, lo cual ha sido, pues, una serie de sucesos que hay que tomar en cuenta para entender el entorno. También, por eso mismo, inmediatamente busqué hacer alianzas. Una de las alianzas que a mí me da mucho gusto recordar es la que se entabló con Pancho López, querido amigo y gran curador de talla internacional, que de entrada, pues trabajamos en mancuerna, hicimos una mancuerna magnífica en varios proyectos, no uno, sino muchos, pero con el que empezamos fue este de Jotolonas, que es un juego de palabras, difícil de traducir, ¿no? Porque es el resultado de una serie de imágenes que surgieron de varios concursos anuales que Pancho realizó, en los cuales eran concursos de fotografía relacionados con toda la jotería de, como se le dice a la comunidad homosexual aquí en México, como una especie de palabra que la gente usa, joto para decir homosexual, y entonces las palabras jotolonas, porque además las fotografías estaban impresas en lonas, entonces eran las jotolonas, y con eso hicimos nuestra primera exposición en el Museo de Arte Contemporáneo.
fue fantástica porque era una exposición pequeña, era además la muestra de muchas mentes, de muchas maneras de observar la imagen, ¿no? Paralelamente también hicimos esta exposición del Consulado de Sodoma, ¿no? Coordinada por Ricardo Belmor que es el director de Anal Magazine, y que de alguna manera esto de Consulado de Sodoma tiene que ver con un proyecto que él realizó en Guatemala, donde hubo una crisis, donde se estuvo a una rayita de criminalizar la homosexualidad, aprovechando la crisis de la erupción del volcán de fuego. Entonces, Ricardo Belmor hizo presencia allá en una galería donde de manera improvisada se declaró el consulado de Sodoma, donde la gente homosexual podía tener diálogos, observar las imágenes que llevaba como parte del archivo del Anal Magazine Ricardo Belmor, y tener una serie de eventos que de alguna manera defendían a la comunidad. También hemos recibido algunas propuestas de organizaciones locales, como en el 13 encuentro de la diversidad sexual, ¿no? Y que en esa ocasión fue en junio del 2023. Hicimos esta presentación de experiencias del consumo de cristal, de alguna manera por iniciativa de Valerio Gámez, con las intervenciones de Tomás Flores y Juan Pablo Caicero, y que fue un conversatorio donde se habló de la experiencia del consumo de cristal como una problemática importante dentro de la comunidad LGBT en la actualidad a nivel global. También hemos recibido distintos colectivos, el grupo que organiza la marcha LGBT anual aquí en la ciudad de Querétaro, escogió el museo para hacer sus ruedas de prensa. Siempre han sido bien recibidas, recibidos, ¿no? Y es un gusto para nosotros que además el museo hubiese tenido esa proyección. Hicimos un trabajo importante, de modo que el primer año fuimos nominados dentro de esta sociedad Gorrita Azul, que parecía como un meme del Facebook, y de entrada así fue, pero que con el tiempo, con los años, se convirtió en un proyecto maduro donde intervenían bastantes patrocinadores, instituciones privadas y públicas que hacían una especie de evento donde se nombraban a los 5 mejores curadores, a los 5 mejores exposiciones, a las 5 mejores artistas, etcétera, etcétera, y también a los 5 mejores museos a nivel nacional. Y estuvimos nominados. Quiero decir que con muy poco presupuesto, dadas las circunstancias del gobierno del estado, donde había una serie de proyectos urbanos, ¿no? De vialidad importantes aquí en Querétaro, había muy poco presupuesto para cultura, como de manera muy recurrente sucede. Es lo primero que sale digamos, del presupuesto, y aún así fuimos nominados en este proyecto de Gorrita Azul. Me dio muchísimo gusto porque, bueno, no era poca cosa, ¿no? En realidad eso daba testimonio del esfuerzo en el que hicimos obras, hicimos eventos de primer nivel. También, y bueno, como me estoy enfocando solo en los que tuvieran relación con la comunidad LGBT, también de comentar que hicimos por ejemplo, esta proyección de 120 latidos por minuto a propósito del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, donde también se recordaban algunos movimientos aquí en México, como todo el proyecto del taller de documentación visual de la Academia de San Carlos, perteneciente a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Personalmente también he tenido el gusto de pertenecer a redes de investigación internacionales como que surge a partir de la red de la búsqueda de las masculinidades disidentes, dirigido por Rafael Mérida, con sede en la Universidad de Lleida, en Cataluña, pero que en esta ocasión, en el 2023, del 9 al 11 de agosto, fue sede del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? De este congreso, donde recibimos personas de España, Costa Rica,
De manera virtual también estuvieron gente desde Alemania, desde Australia, desde Francia, ¿no? Bueno, y de manera local, de Puebla, de Veracruz, de la Ciudad de México, etcétera. Bueno, nos dio mucho gusto, digamos, este evento fue fantástico. A su vez, también hemos tenido algunas presentaciones de libros, como esta de Con la sonrisa en los labios, de Francisco de Hoyos, que es una persona muy importante, relevante a nivel nacional, por haber sido el promotor de varios artistas de relevancia histórica, como Enrique Guzmán, ¿no? Por ejemplo, y que cuenta en esta autobiografía Con la sonrisa en los labios toda la historia de esos años, de la construcción de la galería y lo que estaba alrededor del ambiente. Aquí en la presentación con el doctor Shara, ¿no? Quien también era amigo de Enrique Guzmán y de Francisco de Hoyos en aquellos años. Me dio mucho gusto. También hemos tenido algunas otras presentaciones, como varias novelas de de Fernando Yacamán, o esta de tecnologías de Eros, de León A. Damián, y algunas también, por ejemplo, este taller de escrituras queer que impartió César Cañedo, ¿no? Lo cual no es poca cosa, porque César Cañedo, aunque es muy joven, es una de las grandes promesas de la poesía en México, no solo de la poesía LGBT, de la poesía en general, ¿no? Y eso también es algo que de pronto ahora haré algunos comentarios, y cerramos también con algunas presentaciones, por ejemplo, de video de arte joven de Panamá, donde también estaba Milko Delgado, que se enfoca específicamente en las cuestiones de VIH. No es el único en hablar de las cuestiones queer, pero particularmente me parece relevante el trabajo de Milko, de todos las que personas que estuvieron participando desde Panamá. También fuimos a partir de esto invitados a algunos conversatorios importantes, por ejemplo, este con Las Picudas, donde interviene Blanca González Rosas, una de las críticas de arte más importantes de México, y tuvimos algunas presentaciones como esta de La Manuela, una de las primeras representaciones de la figura del travesti, no solo del cine mexicano, a partir de Lugar sin Límites de 1978, dirigida por Arturo Ripstein, sino que a su vez también fue referencia del taller de documentación visual de la Academia de San Carlos, de quien ya hablé. También tuvimos algunas otras exposiciones, como esta de Mercedes Gertz, Cuerpo Emocional, donde hablaba, ella misma tejía algunas prendas para personas no binarias, y que de manera lúdica generaba, digamos, esto de reflexión alrededor de las personas y no binarias y el público general, ¿eh? Eso era lo que me parecía muy importante, tener estos diálogos. También tuvimos algunas presentaciones con la comunidad trans, y algunas, después ya también en el 2024, en julio, en el mes LGBT, tuvimos esta exposición de Valerio Gámez, donde se aterrizaron algunos conversatorios, como este de Chemsex, ¿no? Nuevamente, quiero comentarlo también como algo importante, que yo proponía algunas otras dinámicas, algunos eventos a propósito de la exposición de Valerio de Chemsex, pero he de comentar que también, pues algo que habría que reflexionar, son estas actitudes un poco flexibles de la comunidad LGBT, de la comunidad artística en general. Me quedo con esa gran premisa, la comunidad artística, que uno pensaría que es como de otro nivel de entendimiento, que es abierta, que es tolerante. No, nada de eso ocurre. Aquí en Querétaro, o por lo menos en mi experiencia, tuve un terrible dolor de cabeza de manera frecuente por la intolerancia y por el poco entendimiento, el diálogo, el egocentrismo de gran parte de la comunidad LGBT. Hay un movimiento importante, por ejemplo, aquí del ballroom, que de alguna manera curiosa, que yo con mucho respeto no termino de entender, que se proponen como un movimiento de ruptura cuando hacen una referencia, número uno, a la serie televisiva de Pose, número dos, al fenómeno neoyorquino de los años 90, que surgió en plena crisis del SIDA, y ahora nos lo presentan como algo novedoso,
que yo intenté dialogar con ellos, pero no hubo manera, no hay manera, no hay manera. Tienen una postura radical, intolerante, y autoritaria. Y esa es mi gran preocupación en el sentido de hacia dónde entonces se va a encaminar. Hay mucho que hacer en este sentido de abrir el entendimiento de la comunidad en general, que el arte en gran medida fuera el escenario seguro donde esto ocurriera, donde estos diálogos sucedieran, pero lamentablemente la comunidad LGBT aquí en la ciudad creo que necesita madurar. Está en un momento de gran egocentrismo. También lo digo por todas estas exposiciones y que en las cuales hubo poco diálogo. Poco diálogo o nulo diálogo, no solo entre artistas e instituciones gubernamentales, sino entre artistas y artistas mismos, entre colectivos. Yo hice convocatorias para que vinieran todo mundo y me propusiera proyectos para realizar. No llegó nadie, he de decir, no llegó nadie. Y hice esta invitación a los chiques del ballroom, no vino nadie. Es decir, pero después sí se quejaban de intolerancia y de poco presupuesto, y se hicieron una serie de reuniones en las que en todo caso terminaban, bueno, ¿y a quién de nosotros pondrás en puestos de poder? A la secretaria de Cultura de ese momento, ¿cuánto presupuesto nos vas a otorgar? Una serie de situaciones que tendríamos que reflexionar. Yo no quiero decir con esto de meritar las luchas importantes, necesarias de vida o muerte que en muchas ocasiones suceden no solo en México, sino en el mundo entero, pero que lamentablemente son opacadas muchas veces por las visiones parciales y egocéntricas de ciertos grupos que por lo menos hoy por hoy en Querétaro, he de decirlo como exdirector académico y artista en activo, falta mucha madurez en ese sentido. Yo creo que es la gran premisa con la que habría que quedarnos. Bueno, el tiempo es muy corto, no me puedo extender más. Es una promesa que le hice a David. Les mando muchos saludos, muchas gracias por su atención y cualquier cosa quedo atento por eh, las redes sociales. Quien quiera seguirme, estoy en Facebook, en Instagram como Raúl Sangrador, Raúl.sangrador. Muchas gracias y hasta luego.